En los años 90 había varias cosas que no estaban muy claras. El rumbo del mundo, de la moda, del cine y de la televisión estaban experimentando varios cambios y variaciones y nada era muy seguro. De hecho, pocas cosas eran seguras, pero había una que sí lo era, y esa cosa segura era que los Bulls eran el equipo de la década y que Michael Jordan era el puto amo del básquet a nivel mundial, diríamos, sí, pero también después de ver Space Jam podríamos decir que era a nivel universal. Esto se hizo particularmente evidente hacia fines de la década cuando los Bulls ya tenían 6 anillos ganados por un equipo imbatible y con figuras espectaculares. Así es que cualquier otro equipo hubiese soñado con fichar a alguno de esos jugadores. La verdad es que eran varios los equipos que estaban tras ellos y también es cierto que algunos lograron hacerse eventualmente con algunos de estos jugadores. Tal es el caso de Pippen, que se fue a Houston, Dennis Rodman, que pasó a los Lakers, o Tony Kukoc, que unos años después terminó en Filadelfia. Pero había un jugador en particular que era el que todos querían tener. Sí, había uno con el que todos siempre soñaban. Ese era obviamente la leyenda viviente del básquet, el mismísimo Michael Jordan. Obviamente, claro, soñar no costaba nada, pero contratar un jugador de esas características en su mejor momento sí que cuesta. ¿Y qué cuesta? Muchísimo dinero, demasiado. Vale recordar que MJ no era simplemente un buen jugador, sino que había ganado con los Bulls 3 anillos del 91 al 93 y que los Bulls no volvieron a ganar hasta que él volvió de su retiro. Así que con 6 anillos era uno de los jugadores mejor pagos de la NBA, pero al mismo tiempo empresas como Gatorade, Nike, etcétera, desembolsaban otros tantos millones para contar con su imagen. Así que se pueden imaginar que llevárselo no era tarea sencilla. Sin embargo, hubo quienes intentaron hacerlo seriamente y esto sucedió en más de una ocasión. ¡Aló! ¿Qué pasó? Soy Juanito 6 y les doy la bienvenida a un nuevo video en este canal donde hablamos solamente de básquet. Hablamos de básquet y después un poquito más de básquet y si no quedaba claro, después volvemos a hablar de básquet. Hoy vamos a hablar de este señor. ¿Te suena? El 23... ¿Qué? ¿Nunca cambió de camiseta? Sí, cambió de camiseta. Pasó a los Wizards, pero antes, cuando estaba en los Bulls, hubo varias ocasiones donde casi cambia de camiseta. Casi. Fue algunas veces una opción que se barajó. No fue algo más, se barajó. Pero bueno, vamos a entrar entonces en la historia de Jordan y las otras camisetas que casi se ponen. Aunque sea difícil de creer, la primera vez que Jordan recibió un ofrecimiento para dejar los Bulls fue de los Lakers. Eso pasó en 1988. MJ estaba recién demostrando que tenía un futuro más que prometedor, pero hasta ese entonces obviamente no era lo que iba a ser años después y por sobre todo su equipo no ganaba. Era un tipo que metía muchos puntos, pero no sabía ganar. En ese momento los Clippers le propusieron un contrato. Ese trato consistía en otorgarle a los Bulls las selecciones número 1 y número 6 de ese draft, además de 3 jugadores de la plantilla a elección. En la mencionada ceremonia entonces, los elegidos en esos puestos fueron Danny Manning y Hersey Hawkins. Pero digamos que fue básicamente como si le dieran a los Bulls un cheque en blanco para que ellos pusieran el precio. Al final de la historia ya se sabe porque los Bulls dijeron que no, así que el trato nunca se cerró y 3 años después de esto estaban festejando el campeonato de la mano de Michael Jordan. La pregunta del millón es, si Jordan hubiese logrado lo que logró si se iba para Los Ángeles, probablemente no se hubiese convertido en el mejor del mundo y nunca hubiese formado parte del Dream Team. Dijo nunca nadie, el tipo este hubiera sido el mejor en cualquier lado, pero bueno, podríamos pensar, quizás no habría sido tan bueno. Pero también está la posibilidad de que le hubiera ido mucho mejor, ¿por qué no? Esto es difícil de imaginar, pensarlo en otro sitio, pero con MJ nunca se sabe. La segunda oferta para dejar los Bulls le llegó en el año 1996. Para entonces, el contrato que Michael había firmado con los Bulls estaba finalizando. Recordemos que en 1988 había firmado por 8 años de servicio por $25 millones. 25 millones de dólares. Hoy 25 millones de dólares cobra, no te diría cualquier manco, pero un tipo de medio bueno cobra ya eso. Jordan cobró eso durante no sé cuántos años. Esto es porque la economía en esa época era diferente, no es porque le pagaron menos. Así que una vez finalizado ese contrato, Jordan pretendía muchísimo más y con justa razón. Se puede decir que pretendía algo similar a esa cifra, pero claro, no por 8 años, sino que se quería llevar 25 millones por año. Sin ir más lejos, Patrick Ewing había firmado con los Knicks en 1995 un contrato en el que le daban 18 millones por año. Y todos sabemos que Ewing era bueno, claro, pero no estaba ni cerca de lo grande que era MJ, y esto lo decimos obviamente con todo respeto, pero era así. Los
Los directivos de los Bulls estaban al tanto de la situación y querían seguir contando con Jordan en la 97-98. Para eso estaban dispuestos a poner el billetín, porque si no, Jordan seguramente se iba a cualquier lado que le diera el dinero. Fue entonces que lo contactaron de otro equipo para ofrecerle un contrato. Y claro que sí, la llamada llegó desde Nueva York y en ese caso fue por parte de los Knicks. Resulta que por esa época, Cablevision, vamos a decirlo bien, la compañía dueña del Madison Square Garden y de todas las franquicias que hacían de local ahí, preparó una oferta sin precedentes, algo muy, pero muy difícil de rechazar. ¿Qué le ofrecieron a Jordan? Bueno, la oferta fue increíble porque incluso superaba las restricciones legales de lo que un jugador profesional de básquet podía ganar. Este trato consistía en que, si Jordan se iba a jugar a los New York Knicks, le iban a pagar $12 millones al año y además le iban a pagar otros 15 millones por ser parte del equipo en forma de miembro del grupo económico. Esto de miembro era un puesto medio fantasma para simplemente darle otros 15 millones sin que la NBA dijera para, te estás yendo del límite salarial, estás haciendo cualquier cosa. Pero bueno, la situación es que en esos términos el contrato superaba por lejos la expectativa de Jordan y de sus representantes. Este ofrecimiento, sí, tentaba bastante a MJ. Esta tentación no solamente venía desde el lado económico para Jordan, ya que obviamente desde ese tiempo tenía ganas de comenzar con un emprendimiento gastronómico en Nueva York y mudarse a esa ciudad, más todo el dinero que le daban era también una forma de cumplir ese sueño. Y no olvidemos que Michael Jordan ha jugado posiblemente gran parte de sus mejores partidos contra los Knicks en el Madison. Además, jugar en los Knicks justamente no era poca cosa porque se encontraría jugando en un equipo de primer nivel y, como contamos antes, tendría la posibilidad de jugar al lado de Patrick Ewing y también de volver a encontrarse con un viejo compañero, me refiero a Charles Oakley. Así fue que David Falk, el representante de Jordan, se comunicó con los directivos de los Chicago Bulls y les dijo: muchachos, tenemos una oferta increíble para que Jordan se vaya a Nueva York. Tienen un día para superarla y más vale que se apuren porque Jordan es agente libre y en cualquier momento se va al carajo. Bueno, tan así quizás no fue, pero seguramente fue algo parecido. De hecho, David Falk, tengo el nombre aquí en gigante, es un hombre que tuvo una historia muy curiosa con Fabricio Berto, donde básicamente le mintió en su primer intento para llegar a la NBA. Le mintió y ahí Fabricio Berto casi se retira del deporte. Si tenés ganas de que hagamos un videito sobre esa historia, comentame por ahí. Así fue que en menos de 24 horas los Bulls decidieron romper el chanchito para hacerle a Jordan una oferta como para que se quedara y ganara 2 anillos más en las temporadas 96, 97 y 97 y 98. Le ofrecieron entonces el contrato más grande que un jugador de la NBA se habría podido imaginar: $30 millones por año. Así fue que Jordan se relajó como nunca antes porque finalmente iba a ganar en un año mucho más de lo que había hecho en los últimos 8 y además podía seguir jugando en el mismo equipo con sus amigos y donde seguramente iba a seguir ganando. Los Knicks, por su parte, tuvieron que conformarse con contratar a Alan Houston y a Larry Johnson, obviamente por mucho menos dinero del que le habían ofrecido a Jordan, pero un fichaje que no era nada malo. Ambos fichajes no eran nada malos. Alan Houston, un tirador, y Larry Johnson, un tipo bastante completo que hacía un poco de todo. La verdad que estaba muy bien New York, pero imagínate lo que habría pasado si se sumaba Jordan. Pero en la temporada 97-98, como todos sabemos, los Bulls ganaron su último campeonato y de pronto le sonó el fax. El fax. Así se mandaban los contratos en esa época, por fax. Sonó el teléfono, era un fax. ¿Y de quién venía? De Nueva York. Claro que sí. Recordemos que el ambiente en los Bulls no era el mejor que digamos, como podemos ver en el documental The Last Dance. Había varias rispideces, digamos, entre el equipo y los directivos. De hecho, Phil Jackson se terminaría yendo casi echado después de ganar el 6º anillo y Jordan era uno de los que estaba por seguir sus pasos. Después de esa hazaña, o sea, los 6 anillos, Jordan seguía siendo un gran agente libre. El tipo podía seguir siendo el mejor jugador de la NBA y si bien pensaba retirarse, que era algo de público conocimiento, fueron varios los que especularon con que pudiera seguir jugando un poquito más. Así es que le llegó una nueva oferta y como no podía ser de otra manera, era una oferta muy, pero muy difícil de rechazar. Y tal como todas las que le llegaron a MJ a lo largo de su carrera, esta oferta era de mucho dinero. Pero esta oferta no vino de un equipo de la NBA y ahora vas a decir, el tipo volvía al béisbol. No, es para jugar al básquet. La oferta de dónde llegó, del otro lado del charco, específicamente desde España. Recordemos algo muy importante antes de explicar qué pasó con el Estudiantes de Madrid. La NBA estaba en un problema entre los jugadores y los dueños y por lo tanto la temporada siguiente no empezó
cuando tenía que haber empezado. Empezó un poquito más tarde, por lo tanto, un montón de ligas ya estaban jugando o estaban por empezar a jugar previo al inicio de la temporada de la NBA. Que de hecho es una temporada que se perdió 30 partidos. Así es que los directivos del Estudiantes de Madrid se contactaron con Jordan para proponerle un contrato muy interesante. Le iban a pagar el equivalente a 12 millones de euros por temporada y además, como sabían que a Jordan también le gustaba jugar al golf, le ofrecían la posibilidad de entrenar con el legendario jugador de golf español Severino Ballesteros. Esto quería decir que Jordan podía practicar golf durante la semana y los fines de semana jugar al básquet sin las exigencias que tenía en la NBA. O sea, en Europa se juegan muchísimos menos partidos. Era un trato espectacular. Y si bien el ofrecimiento existió, ambas partes estaban considerando seriamente cerrar ese trato porque además no había NBA, no había temporada en la NBA y la temporada peligraba por completo. Algunos creían que no se iba a jugar ese año, pero las cosas finalmente no se concretaron y Jordan se retiró. Un año más tarde, el hombre pasó a formar parte de los Washington Wizards en calidad de directivo y eventualmente volvió a jugar en el año 2001. Pero esa es otra historia, la historia de Michael Jordan como jugador de los Wizards, que de hecho fue muy bien. No fue el Jordan de 30 años, pero el tipo tenía 40 casi. Y si comparamos con otros que han jugado a los 40, Jordan podría ser el mejor jugador de 39-40 que jugó en la NBA, por lejos. Como sea, contame qué opinás. ¿Te hubiera gustado ver a Jordan en algún otro lado? Por lo menos para ver qué tal le iba. Si lograba lo mismo, habría sido interesante. No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Te dejo otro video por ahí y ya sabes lo que es esto. Data Basket, acá todos los días. Nos vemos la próxima.